Hola, buenas tardes. En principio, agradecerles que estén compartiendo este ratito con nosotros. La realidad que es muy gratificante, ¿no? Tantas voluntades detrás de un gesto tan noble y tan enriquecedor como es publicar un libro, ¿no? Asumir el desafío de hacerlo. En estos tiempos donde la palabra está tan devaluada, rescatar un poco la importancia que tiene la lectura como generadora de conocimiento, de opinión. Creo que esa es la batalla cultural que nos debemos todos. Y bueno, felices. Agradecer primero, como corresponde, todo lo que tenemos que agradecer. A las autoridades del Colegio Nacional, sobre todo, que nos han facilitado este espacio tan hermoso, ¿no? La realidad es que estoy todavía un poco conmovido. Tenía una tía que repetía siempre una frase que dice: nunca vuelvas al lugar donde fuiste feliz, que es una trampa en la melancolía, dicen, pero bueno, la realidad que desafío esa trampa, la desafiamos también con Max y volvimos acá en este lugar que nos dio tanto, que nos hizo felices, donde aprendimos mucho, donde nos criamos sobre todo en valores. Esta fue mi casa durante 5 años y la verdad que todavía la llevamos en el corazón. Así que lo primero que pido es un aplauso para las autoridades del Colegio Nacional Ahí está Miriam, la directora. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto. Y después, bueno, lo que nos convoca, ¿no? Yo voy a oficiar un poquito de anfitrión y nada más. Para esta ocasión invitamos a nuestra amiga Susana, a Susana Espano. Susana, bueno, es periodista, Mercedes todos la conocemos, es licenciada en Letras de la Universidad de El Salvador, es mercedina por adopción, pero la realidad es que Susana es una de las personas en esta ciudad más comprometidas con la cultura y con el arte, siempre empujando proyectos desde su lugar, siempre desinteresadamente, siempre con la puerta y con la puerta abierta, con la mirada, con los oídos para escuchar. Es una persona que personalmente valoramos mucho su opinión y sobre todo su mirada, porque más allá de lo que hoy va a presentar Max, más allá del contenido, más allá de la valoración que ustedes después hagan de la obra, lo importante es la mirada humana también. Y eso es de las cosas que Susana tiene, siempre pensando sobre todo en qué es lo que le genera humanamente a aquel que trabaja en el arte. Así que nadie más indicado que ella para estar acompañándonos. Para nosotros realmente es un honor que ella esté. Así que, bueno, también felices por eso, ¿no? Y felices también por esto de seguir celebrando la palabra. No pensaba, la palabra tiene un poder inmenso, ¿no? Todo lo que nos determina la palabra, pero escrita es otra cosa, ¿no? No solo de un libro, sino de leer una noticia en un diario, también, no sé, una nota en una mesita de luz, una carta de amor, una carta documento, también pero bueno, hoy de alguna manera lo que estamos celebrando es eso, es la palabra, es la vuelta a esto, ¿no? Un poco a las fuentes, a otra forma de comunicarnos, y lo paradójico que el autor trabaja en el desarrollo de la comunicación visual, en las respuestas inmediatas,
Y doblemente tiene valor esto, ¿no? Porque elegir esta otra manera de contar las cosas. No sé qué vamos a descubrir, más allá de lo que sea el contenido o la calidad de lo que vamos a descubrir es a una persona. Sobre todo este libro habla de una persona, de valores, del amor, del desamor, de todo lo que transitamos y sufrimos, padecemos y disfrutamos en esta vida. Esa es la invitación a abrir esas puertas. Y él rezaba más o menos el himno de esta institución. Florentino Ameguino es el nombre de esta casa Sendero de Fe, que le brinda triunfal a la patria savia nueva de luz y saber. Y un poquito de esa savia nueva es Max, a quien no tan nueva, pero lo presentamos y lo invitamos. Bueno, bienvenido a esta casa Sendero de Fe. Bueno, primero que nada también quiero agradecer a las autoridades del colegio, a Miriam, que siempre estuvo ahí al pie, y a mi familia y a mis amigos que están acá, que no puedo creer, pero a mi familia que me acompañó, a mi mamá, a mi hija, a mi esposa, que están acá, y no puedo creer porque esto era como un germen muy chiquito de una idea y de pronto se transformó en algo un poco más grande, y nada, que ahora sea realidad es también un poco de ellos, porque es muy lindo estar acá presentando y demás, pero hay toda una parte que no se ve, que es el aguantarme a mí, diciendo, no, che, cocina vos, que yo tengo que hacer esto. Y entonces hay una parte que no se ve, pero que está, y que es el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, no solo de la familia, sino de los amigos, que también les daba para leer y me decían, esto es una porquería, entonces empezaba de vuelta, y así. Pero entonces, me parece que lo primero que tengo que hacer es agradecer de corazón. Realmente en cualquier momento me quiebro, pero estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Bueno, ahora Susi lo que nos va a hacer una evolución, ¿no? de su conocimiento, de su expertise, de lo que fue lo que ella, la idea, ¿no? que redondea de esto, que la realidad yo ya estuve escuchando algo, y también si no estás quebrado te va a quebrar. Susi es buena, pero no la hagan enojar, ¿eh? La dejamos a Susana entonces. Bueno, muchas gracias. También le tengo que agradecer a Max que me haya dado esta oportunidad, el honor de poder presentar este libro. No vayan a creer que van a escuchar algo sumamente erudito, no, es algo que me llevó tiempo leerlo, porque los libros se leen varias veces. La primera vez uno lee para saber qué va a pasar, es el lector ingenuo. La segunda vez lee para sacar esas capas que van rodeando el texto y que por debajo van teniendo otros significados. Yo tenía un profesor que decía que una obra literaria tiene tantas interpretaciones como lectores tiene. Cada uno encuentra aquello que toca más su sensibilidad o que lo conmueve de una u otra manera. El libro tiene 25 cuentos. No se asusten, no se los voy a analizar todos. Yo elegí 3 o 4 que me parecieron los más significativos para hoy y que de una manera u otra van armando este mapa que es la vida de Justo, que así se llama el protagonista del libro. La ópera prima de Max Vidal, que hoy se presenta, nos transporta a través de 25 cuentos al mágico mundo de la niñez y de la adolescencia. El hilo conductor de los relatos es el tiempo, más precisamente el pasado, como sugiere el título.
El título nos dice Justo ayer. Un espacio preciso a través del que el narrador va a ir desgranando sus historias. Antes de entrar a analizar los cuentos, yo quiero detenerme un instante en la portada, en el dibujo de la portada, porque cada vez que un autor escribe un libro, el título tiene mucho que ver y el dibujo viene siendo algo así como una especie de metáfora de lo que se va a hablar. Y acá, en esta tapa, nosotros vemos dos figuras. Una bicicleta recostada en el piso y a su lado una pelota de fútbol. La bicicleta simboliza el juego. Es un objeto cargado de aventuras, es el descubrimiento personal y en este caso específicamente es la nostalgia de un tiempo de inocencia, pero también es la exaltación de la libertad, esa libertad que da cuando uno se sube a la bicicleta y corre, ¿no?, hacia el viento. La pelota, como se va a comprobar en muchos relatos de este libro, nos lleva al placer de jugar. El punto de encuentro que convoca a los amigos, la pertenencia al equipo, el enfrentamiento y la búsqueda de la victoria. Esto es lo que está resumido, según mi modesta opinión, acá en este dibujo. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Soy un niño, afirma el narrador, que más tarde revelará que vive en el barrio La Amistad y estudia en la escuela 7. En los primeros cuentos aparece rodeado por un universo femenino integrado por la abuela materna, Ana, la abuela paterna, Matilde, la tía Luisa, y por encima de todos, la madre. Presencia primordial en el relato, que lo funda todo y lo acompañará de distintas maneras a lo largo de todo el recorrido del libro. Ella representa la verdad. Cito: esperé con ansia salir del colegio para poder preguntarle a mi madre la verdad. A diferencia de mis compañeros de primaria, ella nunca mentía. Cuento número 1, portaequipaje. La madre simboliza también el sacrificio, la ternura, el refugio. Cito: nos dimos un abrazo bien fuerte, apoyando la cabeza en el hombro del otro y lloramos juntos en la vereda. Cuento 4, Los Reyes. El cuento El Fantasma, que es el quinto cuento del libro, rompe la continuidad del tiempo del protagonista y lo enfrenta por primera vez con una aparición inquietante que lo perseguirá implacable en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. El fantasma es la materialización de lo ausente, el retorno de lo reprimido, la persistencia del pasado y la inquietud frente a lo invisible. Este cuento es uno de los más importantes, según mi opinión, del libro, porque va a marcar también un antes y un después en la acción, cuando se revele por primera vez el nombre del protagonista. Cito: hola, Justo, ¿qué haces en Mercedes? Es una historia larga, ma, le dije. El nombre confiere un nuevo sentido a la obra. A partir de ese momento, Justo dejará de ser una construcción temporal, como el título indica, para convertirse en una personificación que interpela al pasado. En literatura, el nombre, cuando un autor determina que un personaje se llama de una manera especial, siempre tiene una significación. Nunca los nombres de los protagonistas se colocan al azar. Y en este caso, el significado del nombre Justo actúa como una representación de la memoria idealizada en su juventud, que se transforma en un emblema de lo que permanece. El personaje representa entonces los recuerdos que su presencia define en un instante crucial de la obra. El cuento Dolores nos abre las puertas del Colegio Nacional, donde Justo vivirá su primera experiencia de amor. El descubrimiento del sí y del otro, la incredulidad, el miedo, la idealización. Dolores es hermosa, fuerte, decidida,
pero él es inseguro y la pareja no superará la relación. La primera gran experiencia amorosa de Justo se ve truncada por una especie de oscilación marcada en la plenitud y la fragilidad que conducen al fracaso, pero aún así, pese a esa fugacidad, será inolvidable. El relato transcurre hasta enfocar el círculo de los amigos. Juan Grandinetti, el enano, que de su frustrada pelea inicial terminará por la mágica aparición del Super Nintendo, convirtiéndose en uno de sus mejores amigos. Atahualpa, Ata, el genial delantero que deja todo por los Beatles. El chamo Walter, Sergio, Daniel, Santiago, Danilo, el gato, Martín, el Gasper, protagonista del desopilante cuento Días de Radio. Dos profesores son rescatados en la bruma del tiempo. José, el profesor de literatura, cito, disfrutaba de cada palabra romántica incluida en los versos de aquel inocente papelón. Y Miriam, la profesora de historia, que un día le entrega un compilado de los Ramones como una alternativa posible a su idolatría por Ataque 77. Con ella habla en los recreos de música, haciendo un intercambio fantástico, y a ella le dedica esta reflexión final de su cuento La historia del punk. Cito: muchos años después volví a encontrar el cassette revolviendo entre viejas grabaciones de la radio y me di cuenta que ella en realidad me había regalado mucho más que música. Otro cuento significativo es El traje amarillo. Acá encontramos a Justo en tribunales, haciendo pequeñas tareas referidas a expedientes que le encarga Fabián, un joven abogado, pareja de su madre. Entrar a tribunales en la década de los 90 era todo un tema. Había que llevar traje, ir prolijo, peinado y dar la sensación de formalidad. Justo no tiene un guardarropas muy provisto y entonces recurre a un traje prestado de su tío Alejandro, que le queda grande y además es amarillo. El traje amarillo hace a Justo excesivamente visible, provocando las miradas burlonas y las reacciones hostiles de las personas con las que se cruza. El hecho de que el atuendo sea prestado refuerza la idea de que la apariencia es ajena, impostada, artificial, lo cual facilita la burla porque revela el desajuste que se da entre el traje y la verdadera identidad del joven. Justo, que es sensible, sufre mucho el maltrato reiterado, pero aún así logra que la experiencia dolorosa y difícil se transforme en una enseñanza que lo va a fortalecer. Cito: aprendí mucho de la gente, del comportamiento humano y cómo relacionarme. Sobre todo, memoricé qué cosas no iba a repetir de grande y cómo tratar a los adolescentes. Justo sale por un momento del mundo seguro de la familia, de los amigos, de los profesores y choca contra esta realidad que, aunque dura y traumática, lo prepara para nuevos desafíos. A pesar de ello, no comparte nada de lo que le sucede con los amigos y capitaliza para él esto como un acto de autoprotección. Cito: mis amigos nunca supieron que trabajé haciendo tribunales. Me lo guardé para mí. Supongo que si alguno de ellos hubiera tenido la oportunidad de verme con un traje holgado y gomina en el pelo, el bullying habría sido infinito. Aunque traumática, la experiencia sirve porque ayuda a crecer, mientras que su frustración y enojo se proyectarán hacia el traje. Así que apenas pude, quemé aquel traje amarillo. Con el cuento La última expedición se cierra el ciclo de la promoción 1996 del Colegio Nacional y Justo cede por un rato su voz a otro narrador que se presenta así. Cito: me apodaron el loco de los huesos porque me dediqué a buscar y estudiar montones de restos fósiles por toda la República Argentina. Quien habla es, obviamente, Florentino Ameguino, desde su posición de honor en el hall del colegio, y reflexiona amargamente sobre la indiferencia de los alumnos que todos los días pasan a su lado sin tenerlo en cuenta. Sin embargo,
Hoy va a ocurrir algo diferente, algo que va a cambiar para siempre la historia. Justo y sus amigos se acercan y lo observan detenidamente. Cito: Justo vuelve con 2 amigos, el Gasper y Santiago. Conversan entre ellos. Justo le dice algo al oído a Santiago que no alcanzo a escuchar. Santi, porque ya somos como amigos, se pone delante mío, sonríe y me levanta de un tirón. A partir de allí se abre un recorrido inesperado, que Ameguino describe con entusiasmo. Por primera vez, después de muchos años, sale del colegio y encuentra que todo está muy cambiado. Con sus nuevos amigos corre por la 30. En el recorrido se van sumando jóvenes. Hasta la alumna más estudiosa del colegio participa de la loca excursión. Finalmente llegan a la Plaza San Martín, donde más de 40 estudiantes riendo cantan a viva voz La Rueda Mágica de Fito Páez. Y como corolario de la aventura, cito: nos trepamos al monumento y por fin estuve al menos por un rato en un pedestal enorme en medio de la plaza principal junto al Gran Libertador. El cuento refiere las vicisitudes del regreso en taxi, la recepción por parte de la directora y la vice, que nuevamente lo colocan en su sitial de honor. Al quedarse solo, Ameguino atesora la esperanza de que otro chico como Justo vuelva a buscarlo para una nueva excursión. Sin embargo, este no es el final. Como un prestidigitador experto, a través de un giro inesperado, Justo se vuelve a adueñar de la palabra y sugiere otro final que yo no les voy a contar. Para concluir, la narrativa que propone Max Vidal en este libro es ágil, directa y expresiva. Al recurrir al lenguaje coloquial, nos introduce en un universo cercano, familiar, del que nos sentimos parte. En la primera parte del libro acompañamos al niño que no tiene nombre, pero sí la ilusión desmesurada de tener su bicicleta. Vivimos con él la felicidad de obtenerla, convirtiéndose en un poderoso bicivolador. Espiamos la pesadilla del fantasma, que lo acompañará hasta su madurez. Experimentamos el miedo de verlo y la decisión de enfrentarlo de una vez y para siempre. Con su flamante nombre, entramos con él al Colegio Nacional. Lo acompañamos en los partidos de fútbol que juega con sus amigos en el patio de la iglesia de los mormones. Nos tumbamos en el pasto a contemplar las estrellas en una noche serena. Conocemos a Cato, el perro que siempre le será fiel. Nos asomamos al despertar de su vocación, que más tarde será su carrera definitiva. Compartimos la pasión por el rock, el descubrimiento del tango y cada instante que teje la trama de esta vida. En el primer cuento, Equipaje, un compañero le revela una verdad dolorosa e increíble que más tarde su madre confirma. Esa verdad queda en suspenso y aunque parece diluirse con cada nueva historia, se presenta definitiva en el último cuento del libro, Kelo. Justo ya no pedalea en su potente bici roja, ahora conduce un auto que entra a Mercedes. A su lado viaja el tío Kelo, quien se encargará de ratificar aquella revelación de la infancia. Justo ayer no es un libro que cuenta una simple aventura escolar, es mucho más. Es la historia de una vida narrada desde la profundidad de los recuerdos, en permanente evolución, en la búsqueda de la superación y en la certeza de que solo el amor, elaborado a través del tiempo, puede hacernos mejores. En esta historia no hay celulares, ni Spotify, inteligencia artificial, ni mucho menos robótica. Solo el sentimiento de un chico que, pese a cada dificultad que la vida le pone por delante, logra sortearla a través de los afectos, que en definitiva son los que hacen que la vida tenga sentido. Justo ayer es la ópera prima de Max Vidal. Estamos seguros de que vendrán más y esperamos, que cada una supere a la anterior. Muchas gracias. Bueno,
impecable, Susana. ¿Cómo seguimos, no? Ahora. También les cuento que vamos a compartir, que también están a compartir esta presentación, Laureano Discipio, que hace sonido en vivo, porque además contarle que también del libro físico, cada cuento tiene un QR, que escaneando ese QR se puede acceder a una página donde los libros están también contados por distintos personajes. Así que también hay audio, está el libro, también hay un soporte en audio para aquellos que quieran escucharlo también. Mucha gente que se sumó al proyecto de Max y volver nuevamente a agradecer, miro el auditorio, y volver a agradecer esto, la compañía, ¿no? Porque uno, sobre todo por él, Max hace mucho que no vive en Mercedes y creo que lo que más le interesaba sobre este libro, sobre esta obra, es tener la oportunidad de presentarlo en su ciudad, con su gente, con su familia, y como decíamos muy bien, yo creo que lo describe Susana, que lo desarrolló, lo desmenuzó. Es eso, más aquellos que leamos el libro, más vamos a conocer a una persona y sobre todo a sus valores. Bueno, yo no tengo mucho más que decir después del desmenuzado, del atún desmenuzado que acabamos de ver. La verdad que cosas que dijiste, Susana, me sorprendieron porque son capas que uno cree que están ocultas y capaz se ven y uno no se da cuenta. Me dio mucho trabajo, lo tuve que leer muchas veces para encontrar todas las capas. Es verdad que ahí hay una especie de máscara que se llama justo y uno al escribir trata de esconder, pero la palabra, como decías vos antes, revela, tal cual, exactamente. Entonces, de vuelta, como decía antes, estoy muy contento porque, primero, de ver caras que hace mucho que no veía, pero también estoy contento de que muchos y muchas me han dado devoluciones del libro que no tienen que ver tanto con un poco lo que decías vos, ¿no? Es una lectura simple y no tiene tanto que ver con una cuestión académica o con una cuestión literaria, sino con una devolución que tiene que ver con el sentimiento, con qué provoca el libro. Y yo no sé si es lo que vale, pero es lo que vale para mí. Digo, a lo que voy es que un poco, cuando hablaba con Ale, yo le decía que lo más importante para mí de haberlo escrito tenía que ver en algún punto, con sanar algunas cosas y en otro también con agradecer otras, como dije antes, a mi familia en particular, pero también a mis amigos, porque muchas veces la vida parece sencilla. Hoy hablaba con alguien de que la adolescencia siempre es complicada, y para los adultos nos parece que el adolescente atraviesa una etapa súper feliz y súper divertida, y no siempre es así, y hay muchas capas que quedan ahí. Yo no hago terapia, está ahí la terapia. Entonces, me parece interesante poder contar cosas que justo ha vivido, voy a decir así, para no quemar a nadie, ¿no? Que justo ha vivido, pero que en definitiva pueden identificar dolores y amores que todos tenemos y que hemos pasado. Y yo creo que el único valor que le encuentro al libro para un tercero es que puedan identificar y encontrar a ese adolescente o a ese niño y poder sentirse un poco más conforme consigo mismo y saber que las cosas que fueron sucediendo por algo pasaron y que si fueron de determinada manera estuvo bien, y lo importante es que se aprendió. Y ojalá le pueda transmitir algo de esto a mi hija, que por eso lo escribí. Y bueno, no digo más porque
ya no puedo. Para emocionarse con un libro o vivir un libro no hace falta ser un experto ni tener segundas lecturas. Es lo mismo que cuando vas a ver una película o una obra de teatro. Te llega, te conmueve, te toca algo en vos y eso es lo importante. Yo quiero decirles que exprofeso dejé 2 cuentos fuera del análisis, que son los cuentos que se refieren a Alejandro, que es la figura masculina que también gravita, de la misma manera que gravita la mamá, gravita Alejandro para muchísimas cosas que tienen que ver con la vida de Justo. Una de ellas es encontrar la vocación, cuando por primera vez Justo va a un lugar donde el tío está haciendo una revista y se maravilla, cuando se copia, se pega, se va armando todo eso que antes era cuando se hacían los diarios de una manera mucho más artesanal y diferente que se hace hoy. Y la otra es cuando va al departamento de Buenos Aires que tiene su tío y donde un día, él que era un fanático del rock, se conocía todos los conjuntos, todas las cosas, se encuentra con el tango, ¿no? Pero lo importante también, por eso ahora le quiero preguntar, o mejor dicho que hable él, Max, de la importancia de Alejandro en el relato, porque es la importancia de Alejandro en la vida, ¿no? Esa persona que a uno lo va marcando y le va abriendo caminos que son insospechados para lo que después va a pasar. Y ese justamente es Alejandro, y también el cuento que Alejandro le devuelve a Max en su libro, que me llamó mucho la atención, que tiene una manera muy parecida de escribir. Yo me tuve que leer 2 veces para saber qué era el cuento tuyo, Alejandro, ¿no? Así que me gustaría que vos nos cuentes un poco, cuando pensaste en el libro, por qué elegiste esos 2 momentos. Voy a mirar para el otro lado. Bueno, primero tengo que decir, muchos lo saben, pero yo crecí, como vos dijiste al principio, y me llamó la atención también que lo notaste, en un ambiente muy femenino, ¿sí? Rodeado de mujeres, y Alejandro y sus hermanos eran mi figura paterna. Entonces, no voy a contar que me hacían buscar pedos de colores, pero bueno, me hacían hacer muchas cosas que uno imaginaría que o que me decían chinchulancha, ¿no? Bueno, no importa. Pero ellos me formaron y fueron mi imagen paterna, entonces siempre los tenía presente, por supuesto, pero Ale en particular, primero que es, como pueden ver, el más canchero y el más joven de mis tíos, y además tenía una profesión que yo creo que lo que aprendí de él, y creo que un poco lo cuento, es la pasión por la autogestión. Este libro es autogestionado, tiene apoyo y demás, pero es todo a pulmón, y yo creo que eso lo aprendí de él. Aprendí a meterme en un proyecto, a ponerle la cabeza a eso y a sacarlo adelante, cueste lo que cueste, y hacer que algo funcione. Y a no claudicar, porque es muy difícil hacer. Hoy hablábamos con Laureano, que también es del mundo del cine, pero que hablamos esto de que es muy difícil a veces hacer y no frustrarte y pensar que las cosas, no sé, yo cuando empecé a escribirlo digo, bueno, yo quiero que participe gente que le dé valor, que logre hacerlo mejor y demás, y no pensaba que me iban a decir que no. Pensaba que me iba a decir que sí, pero porque ese es el pensamiento que hay que tener, no porque uno se crea nada, ¿no? Sino porque decir, hay que ir, claro, pensando en que lo vas a lograr, pero es muy difícil. Y yo eso lo veía hacer a él una revista en su momento, y yo decía, ¿cómo va a ser? Y yo veía que no se preocupaba por el cómo, él hacía. Entonces, eso es algo que es muy difícil de transmitir y que se transmite con el ejemplo, exactamente. Entonces, yo creo que lo que más aprendí de él fue eso, la autogestión, y bueno, él vivía en Buenos Aires, era canchero, era todo. Entonces, esas cosas, cuando
me prestó el traje amarillo. Claro, imagínate esto, o sea, sos pibe y te prestan un traje y es amarillo, ya es como súper cool. Ahora lo pensaría, en su momento me da vergüenza, pero ahora pienso que es re cool, estaba buenísimo. Y era su traje, entonces es como, bueno, ok. Una parte de él que él me daba, y yo también eso lo cuento, le robaba la ropa, porque cuando era más flaco, yo me iba a Buenos Aires, él se iba a trabajar y yo me quedaba en su departamento y le robaba todo, y salía a hacerme canchero en Buenos Aires con la ropa de él. Y bueno, nada, todo eso me marcaba, yo quería ser como él. Yo se lo he dicho, pero bueno, aprovecho ahora públicamente para decirle que siempre quería ser como él, porque era canchero, básicamente por eso. Entonces, no importa, si para ser canchero había que ser periodista, bueno, vamos por ahí. Elegí otra cosa finalmente, pero digo, la comunicación y todo eso siempre estuvo en mis genes, sí, sí. Sí, comunicar siempre estuvo ahí, pero por eso, tuvo siempre que ver con él, y él además siempre me invitaba en todos sus proyectos, dibujando, a pegar con liquid paper, cualquier cosa, íbamos. Entonces, nada, siempre lo digo, lo cuento de hecho en la facu, siempre hablo de él en la facu porque, sobre todo cuando los chicos me dicen, che, no puedo hacer esto, no, poder se puede hacer todo. Es ganas, es tiempo, entonces me parece que para mí fue un ejemplo y nada, te quiero mucho. Bueno, gracias. Yo también te quiero mucho. Quería hacer una mención especial al concejal Diego Gerdo, que redactó el decreto para que esta presentación y este libro sea declarado de interés legislativo municipal. Así que gracias, Diego. Y ahora vamos a meter un cachito, ya viene el vino. Vamos a meter un cachito en esto, ¿no? De los cuentos, ¿eh? Y vamos a invitar a Laureano, ¿eh? Para su pequeña intervención en esto de sonido en vivo, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Un aplauso para Laureano. Esto va a ser un experimento porque parte de la autogestión es esto de que fui hace un rato al chino a comprarle el vino, ¿no? Y ensayar no ensayamos. Así que, bueno, vamos a hacer un experimento acá en vivo. Quiero decir antes que Laureano, que está muy contento conmigo, porque hoy lo llevé a comer a Tomás Jofré, entonces está contento, pero es una persona que si le tuviera que pagar para que venga, no me alcanzaría la plata, porque es una persona muy reconocida en el mundo del cine. Ha trabajado para División Palermo, para un montón de series y películas de plataformas que miramos todo el tiempo, y como es muy copado, es una de las cosas que yo te decía, yo digo, le voy a decir al mejor que venga, y no le voy a decir a cualquiera. Por eso, entonces lo invité a Laureano y bueno, acá está. Lo que vamos a hacer es leer un cuento y, como decía Ale, dale, ¿ves? Esto es improvisación. Vamos a leer un cuento y hay uno de los cuentos que Laureano muy gentilmente grabó para el libro, y que lo que hace él es agregarle sonidos a las pelis en general, ¿no? Digo, lo que hace es, ¿vieron cuando las películas se graban sin sonido? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver cómo se graba una peli, pero se graban sin sonido. Y lo que hace Laureano después es, cuando un actor cierra una puerta, él va, cierra una puerta y la graba y aparece en la peli, o si se pegan una piña, él va y le pega con esos guantes a algo y hace el sonido, y todos esos los sonidos que escuchamos en realidad en las películas o en las series son grabados posteriormente y agregados en postproducción. Entonces ese es el trabajo esencialmente de Laureano. Decime si lo describí bien, pero va por ahí. Y entonces lo que yo le había propuesto en su momento es, che, yo leo un cuento y vos le agregás el foley, se llama la capa de sonido, para que quede más interesante. Él se copó y lo hizo muy bien, y ya uno de los cuentos está grabado así.
Y después le dije, bueno, ya que te copaste con esto, venite a Mercedes a comer un asado y hacemos esto en vivo, si sale, vemos si sale. Voy a leer un cuento que es cortito, porque nos animamos, pero hasta ahí. Es un cuento cortito. Y habla de... En el libro se llama Roberto Amoroso, pero acá que somos todos amigos le voy a decir que es el loco Loruso. Pero yo acá le puse Roberto Amoroso. ¿Arrancamos? Vamos. Así hizo la cabeza de Roberto el rey amoroso contra el palo derecho del arco. Nadie volvió a saber del arquero estrella del Club Mercedes, quien había mantenido la valla invicta durante 3 campeonatos regionales seguidos. Así sonaba fuerte la bocina de un colectivo Mercedes-Benz desvencijado que avanza lento por las calles del centro rumbo al cementerio. Adentro, en el pasillo angosto, un vendedor ambulante ofrece pares de medias a rayas blanco y negro. Hace de todo por llamar la atención. Relata goles con vehemencia y la entonación de un relator profesional. Usa un megáfono, pero nadie lo mira, nadie le compra. Un niño, junto a la ventanilla del colectivo, reproduce en su celular un video. Levanta la cabeza y reconoce la estampa de aquel viejo arquero. El pibe lo miró asombrado. Así le hacía el pecho al vendedor al sentirse reconocido. Medio segundo antes de que su corazón se detuviera en seco, al verse de reojo en pleno vuelo fatídico en la pantalla del chico, que miraba un resumen en YouTube de los tortazos más espectaculares en canchas de fútbol. Roberto se queda inmóvil. Los últimos pares de medias sin vender se le escapan de entre sus dedos. El reflejo en la ventanilla y el silbido penetrante en su oído derecho confirman lo inevitable. Así de agudo sonó el pitido de un árbitro imaginario en la cabeza de Roberto, y al mismo tiempo ese fue el último sonido que el rey escuchó antes de desplomarse en el suelo del colectivo. Gracias, Lau. Por supuesto que lo que hace es mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que el cuento no ayuda, pero miren las pelis de Netflix y eso. Claro, escuchen el de la silla, ese cuento que está acá, que tiene todos los sonidos agregados por Laureano. Bueno, nuevamente volver a agradecerles este ratito que se tomaron para compartir estas historias, para compartir este emprendimiento, este sueño quizás, ¿no? Y sobre todo, aquellos que lo lean, que tengan la posibilidad de leerlos, como digo, van a descubrir el corazón tierno de Max. Sobre todo eso está ahí, la familia, los afectos, como bien decía, el ganar o el perder, ¿no? Las desilusiones, todo lo que la vida nos presenta a diario, pero sobre todo esto de darle para adelante y de sobreponerse en la vida. Creo que fue su mayor valor. Como decían, las palabras la revelan, y si yo tengo que definir el libro, es una revelación. Así que, bueno, los invitamos a aquellos que lo quieren comprar, van a tener la posibilidad, se van a estar vendiendo ejemplares. Les volvemos a agradecer. Ahora lo invitamos, si quieren, a compartir algo un ratito más. Aquel que compre el libro y quiera firmarlo, Max lo va a estar firmando. Una letra muy fea. Eso de la imagen paterna queda ahí, imagen no. ¿Cómo? No, de la imagen masculina somos casi de la misma edad, más o menos andamos ahí. Bueno, sí, muchas gracias a todos, un fuerte aplauso para Max.
Estamos muy felices de compartir este momento con todos ustedes. Gracias Susi. Un aplauso para Susana. Un aplauso para Laureano. Esperen, no se vayan, que vieron que yo trabajo con bandas de música y eso, y nunca voy a poder hacer esto que voy a hacer ahora, que es sacarnos una foto al revés, con el público atrás. Esperen.